Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Paz y bien. Les participo de la tercera sesión o eje temático de este curso que estamos realizando y que hoy cumplimos con la tercera temática. Les invito muy cordialmente a los hermanos y hermanas que aún no han visto la parte introductoria o video número 1 relacionado con este tema y con la sesión segunda para que se pongan al tanto de lo que vamos realizando hasta este momento. Hoy le damos inicio a la tercera sesión o reunión que tiene que ver con el aniversario 800 y algo de la regla novulada. Nos ponemos en actitud de oración, queridos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Este tema lleva por título Seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice la regla novulada en su capítulo 1, versículos numerales 1 al 5. La regla y vida de estos hermanos es esta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo, que dice: si quieres ser perfecto, ve y vende todo. Lucas 18, 22. Y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mateo 19, 21. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Asimismo, si alguno quiere venir a mí y no odia padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Lucas 14, 26. Y todo el que haya dejado padre o madre, hermano o hermanas, mujer o hijos, casas o campos por mí, recibirá 100 veces más y poseerá la vida eterna. Seguir significa ponerse en camino tras las huellas del Maestro, y esto fue lo que hizo Francisco de Asís cuando descubrió la persona apasionante de Jesús que lo llamaba. Acordémonos, queridos hermanos, ese encuentro personalísimo de Francisco en la capillita de San Damián, donde el Señor le llama, le habla. Fue tan fuerte esta experiencia en su vida que así lo comunicó a sus hermanos.
aquellos que el Señor le regaló, y así lo consiguió en la mayoría de sus escritos. Seguir a Jesús se convirtió en su razón de ser, y es la invitación que nos hace continuamente a nosotros. En el capítulo 1 de la regla novulada, Francisco especifica en qué consiste la regla y vida de los hermanos y señala dos elementos fundamentales. Primero, vivir en obediencia, en castidad y sin propio. Y segundo, seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. El seguimiento de Jesús y los consejos evangélicos. Después del binomio regla y vida, con el cual se le da identidad al documento, se mencionan los destinatarios, estos hermanos. Es posible que cuando fueron escritas las palabras iniciales de este capítulo, todavía no se utilizaba el nombre específico para identificar los destinatarios de la regla y vida, como lo encontraremos en el encabezamiento de la regla de 1223, dirigida explícitamente a los hermanos menores. Seguidamente se define la vida y regla de los hermanos como vivir en obediencia, en castidad y sin propio, que son los tres consejos evangélicos que le dan al seguimiento de Cristo de los hermanos la índole específica de la vida religiosa. Hoy se acepta que la doctrina de los tres consejos como elementos constitutivos de la vida religiosa, llámese orden o religión, se gesta en el siglo XII. Los encontramos como una tríada por primera vez en el Concilio Lateranense II, ocurrido en 1139, que los impuso como preceptos, aún no como votos, a las órdenes de canónigos, teniendo en cuenta que al inicio del siglo XIII los tres consejos fueron adquiriendo un grado de exigencia canónica para la vida religiosa. Se podría suponer que esta mención en la regla novulada haya sido una disposición de parte del Papa Inocencio III. Es importante destacar que los textos evangélicos mencionaban en los versículos 2 al 5, en cierto modo desarrollan los tres consejos evangélicos y son puestos en relación directa con el seguimiento de Cristo. Haciendo un análisis cuidadoso de los pasajes evangélicos, notamos que los dos primeros están determinados por el verbo seguir, es decir, desarrollan la comprensión de seguimiento que tenía el pobrecillo. El tercero utiliza la expresión venir a mí, pues también en la perspectiva del seguimiento. La expresión poseerá la vida eterna del cuarto texto es el punto más alto del seguimiento. Es el cumplimiento de las promesas hechas
aquellos que decidieron dejarlo todo por Jesús. La primera en este mundo recibirá 100 veces más, y la otra, con un carácter escatológico, poseerán la vida eterna. La lectura de los textos nos permite descubrir también que están atravesados por el tema de la desapropiación interior, elemento que constituye el corazón mismo de la espiritualidad de Francisco, razón por la cual podemos identificar la pobreza desde su dimensión más profunda como clave de lectura. Veamos la siguiente explicación. Castidad, ordenamiento de los afectos. Odiar padre y madre. Lucas 14, 26. El segundo, obediencia, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Mateo 16, 24. Sin nada propio, vender todo, darlo todo. Lucas 18, 22. Y así, queridos hermanos, encontramos el fundamento bíblico de lo que significa textualmente los 3 consejos evangélicos, que nos habla desde lo más profundo de su esencia como núcleo principal, la pobreza interior. Estamos hablando, queridos hermanos, de la regla novulada, capítulo 1, numeral del 1 al 5. El primer texto propone el seguimiento de Jesús desde la pobreza material, expresada como vender todo y darlo a los pobres. El segundo propone el seguimiento desde la obediencia en sus niveles más profundos, negarse a sí mismo y tomar la cruz. El tercer texto se refiere a la castidad, entendida como el ordenamiento de los afectos, odiar padre y madre y subordinarlos al seguimiento de Jesús. Al comentar este primer capítulo de la regla novulada, escribe un franciscanista italiano de apellido Dossi. Este tipo de análisis permite captar un aspecto importante. Vivir en obediencia, en castidad y sin propio no es exactamente sinónimo de la segunda parte de la definición, sino que presenta solo el primero de los 3 movimientos constitutivos de esta vida, el de dejar las cosas propias, la propia voluntad, la obediencia, los propios afectos familiares, la castidad. Queridos hermanos, ahora pasemos a los elementos cristológicos del seguimiento de Jesús a la manera de nuestro seráfico Padre San Francisco. En el conjunto de la regla novulada encontramos 5 textos relacionados con el seguimiento de Jesús, todos ellos
con un sentido cristológico, es decir, presentan la misma comprensión que tienen en los evangelios sinópticos en cuanto se refieren al seguimiento de Cristo. Atendemos, queridos hermanos, la concordancia con la regla novulada capítulo 22, numerales 1 y 2. Atendamos a todos los hermanos a lo que dice el Señor: amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os odian. Mateo 5:44. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, Primera de Pedro 2:21, llamó amigo a su traidor y se ofreció espontáneamente a los que los crucificaron. La exhortación a seguir a Cristo significa asumir la misma actitud redentora del amor, que no excluye ni discrimina, incluso a los propios perseguidores. En este caso, el seguimiento supera lo que podríamos llamar una actitud pasiva e implica la decisión activa de amar a los enemigos. Hay otro pasaje, queridos hermanos, vamos a buscarlos. Vamos a buscar ese pasaje que se me ha extraviado. Hay otro pasaje de la regla que usa el verbo seguir. Con referencia al anonadamiento de Cristo. Para ello utiliza el díptico humildad y pobreza. La regla novulada en su capítulo 9, numeral 1 nos dice: todos los hermanos empeñense en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que a la luz de este texto podemos afirmar que el seguimiento de Cristo es un proceso kenótico que se enriquece con la pobreza, entendida esta tanto en sus dimensiones externas como internas. En consecuencia, el discípulo va por el mundo con un corazón desapropiado.
Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los hermanos se comprometieron ante todo a seguir las huellas del Señor Jesucristo, que exigía necesariamente una participación plena en la suerte de los pobres, precisamente porque en la marginación y en la pobreza se asumía de manera más auténtica la condición de Cristo humillado y burlado, y se realizaban plenamente las exigencias de su seguimiento. Esto es lo que más le importaba a Francisco, como lo afirmó Tomás de Celano, entre comillas. La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más elevado propósito era observar en todo y siempre el Santo Evangelio y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo el anhelo de su mente, con todo el fervor de su corazón. En asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima consideración repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión que difícilmente quería pensar en otra cosa. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos presenta que el llamado o vocación es siempre una iniciativa de parte del Maestro. Es Él quien llama y la decisión de seguirlo depende del discípulo. La propuesta de Jesús es presentada con la expresión si quieres. Nunca se impone y ante la propuesta del Maestro, el discípulo es llamado a responder con libertad. El deseo de descubrir qué significa el seguimiento de hoy exige del cristiano reactualizar en cada momento de la historia la experiencia de Jesús. Desde esta perspectiva, seguir significa hacer presente la vida de Jesús en la historia de cada cristiano, de cada uno de nosotros. Seguir a Jesús es una actitud dinámica que implica la experiencia del camino. Es un itinerario que nunca termina, pero que requiere del discípulo un constante discernimiento para seguir las huellas del Maestro en el acontecer de la historia. Esto significa una tensión vital permanente entre nuestros propios quereres y lo que quiere el Señor, y supone entrar en las categorías de lo que Francisco llama la vida de penitencia. La regla nobulada establece una relación directa entre seguimiento de Cristo y consejos evangélicos, y presenta como raíz de ello la desapropiación interior. Esto, queridos hermanos y hermanas, significa asumir para nuestras vidas una nueva escala de valores conforme al Evangelio de Jesús.
Es necesario discernir si dicha escala afecta todas las dimensiones de nuestra existencia. Miremos, queridos hermanos, cada una de esas dimensiones. La primera, en cuanto a la relación con Dios. Seguir a Jesús significa reconocer a Dios como Padre humilde y que con su Hijo se ha anonadado. Es un Dios grande que se hace pequeño en la pequeñez de su unigénito. Esta convicción de Francisco es también la invitación a entrar en un proceso de kenosis que se traduce en una continua desapropiación. Segunda, en cuanto a la relación con nosotros mismos. Seguir a Jesús significa evitar todo deseo de superioridad en el trato con los demás, pues debemos ser conscientes de nuestra pequeñez confrontada con la grandeza de Dios. Una tercera dimensión nos pone de presente nuestra relación con los otros. Seguir a Jesús significa establecer relaciones que sean expresión de una vida evangélica, y esto se concretiza en la cotidianidad, ya sea en la necesidad, en la enfermedad, en las situaciones de pecado, en la cercanía a los excluidos de la sociedad, en el lugar de los empobrecidos, así como en el servicio de gobernar. En cuanto a la relación con las cosas, seguir a Jesús significa tener un corazón que prefiere las cosas celestiales y subordina a ellas los bienes de este mundo. Por lo tanto, el discípulo es consciente del sentido profundo de la desapropiación y como consecuencia libera su corazón de toda posesión que sea obstáculo para ir detrás del Maestro. Restituye a Dios lo que a Él le pertenece, pues sabe que es el todo bien, sumo bien, bien total. Francisco no nos dejó una teoría sobre el seguimiento, sino que nos comunicó su experiencia de Jesús, a quien descubrió en sus dimensiones humanas. ¿Cuáles son las características más notorias que comporta el seguimiento de Jesús para Francisco? De esas características, ¿cuáles aún deben ser profundizadas en tu vida de franciscano? ¿Qué actitudes de tu personalidad te impiden seguir a Jesús y cuáles requieren ser iluminadas por el Evangelio? Así, queridos hermanos, terminamos esta tercera sesión dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos dio, por esta jornada que está pasando, deseándole a todos vosotros una feliz tarde, una feliz y bendecida noche de descanso. Oremos. Dios omnipotente, somos todos diferentes y reflejamos de manera diferente las maravillas de tu creación. Nos acercamos a ti con diferentes actitudes, quien deseoso, quien renuente, quien entendiendo bien,
quien entendiendo mal, en tu misericordia nos has dado a Jesús para que te encontremos en alguien como nosotros. Trátanos según nuestras diferencias, nuestras fuerzas y nuestras debilidades, para que podamos llegar a conocerte en Él. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, queridos hermanos, con la próxima temática, la número 4, que lleva por título "Y hagámosle siempre allí habitación y morada, la vida en el Espíritu". Eso nos los trae la regla novulada en su capítulo 22, numeral 27. Paz y bien, hermanitos. Hasta la próxima.